Buenos días con todos. El día de hoy desarrollaremos el tema, cambio climático, conceptos básicos, causas y consecuencias ambientales. Este tema es importante porque el cambio climático representa uno de los principales desafíos ambientales actuales, ya que sus efectos se reflejan en el aumento de la temperatura, la alteración de las lluvias, la pérdida de biodiversidad, la reducción de recursos hídricos y la presencia de eventos climáticos cada vez más extremos. Durante la presentación revisaremos de manera sencilla qué es el efecto invernadero, qué relación tiene con el calentamiento global, cuáles son sus principales causas y qué consecuencias ambientales puede generar. La finalidad es comprender mejor este fenómeno y reconocer la importancia de adoptar buenas prácticas ambientales desde nuestras actividades diarias y laborales. Para el desarrollo de la presentación, se ha considerado la siguiente estructura. Primero, iniciaremos con una breve introducción y los objetivos de la charla. Luego, revisaremos algunos conceptos básicos que nos permitirán entender mejor el tema, como clima, cambio climático y gases de efecto invernadero. Posteriormente, explicaremos el efecto invernadero y su relación con el calentamiento global. Finalmente, abordaremos las principales causas del cambio climático y las consecuencias ambientales que este fenómeno puede generar en los ecosistemas, los recursos naturales y las actividades humanas. Ahora iniciaremos con la primera parte de la presentación, la introducción. Antes de hablar sobre causas y consecuencias, es importante comprender por qué el cambio climático se ha convertido en un tema ambiental prioritario a nivel mundial. Actualmente, este fenómeno está relacionado con el aumento progresivo de la temperatura del planeta, la alteración de los patrones climáticos, la pérdida de biodiversidad y la afectación de recursos naturales como el agua, el suelo y los ecosistemas. En esta sección, abordaremos de manera general la importancia del cambio climático y por qué es necesario conocer sus conceptos básicos para entender mejor sus impactos ambientales y la necesidad de adoptar acciones responsables. Para iniciar, es importante entender que el cambio climático es uno de los principales problemas ambientales que enfrenta actualmente el planeta. Este fenómeno no solo está relacionado con el aumento de la temperatura, sino también con cambios en los patrones de lluvia, eventos climáticos extremos, pérdida de biodiversidad, afectación de ecosistemas y disponibilidad de recursos como el agua. El cambio climático se produce principalmente por el incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, generados por actividades humanas como el uso de combustibles fósiles, la deforestación, algunas actividades industriales y el manejo inadecuado de residuos. Por ello, durante esta presentación revisaremos los conceptos básicos del efecto invernadero y calentamiento global, así como sus principales causas y consecuencias ambientales. La finalidad es comprender mejor este fenómeno y reconocer la importancia de aplicar buenas prácticas ambientales desde nuestras actividades diarias y laborales. A continuación, pasaremos a la sección de objetivos. En esta parte se presentará el propósito principal de la charla, que es comprender de manera sencilla qué es el cambio climático, cuáles son sus principales causas y qué consecuencias ambientales puede generar. Estos objetivos nos permitirán orientar el desarrollo de la presentación y tener claro qué aspectos debemos identificar. Primero, los conceptos básicos. Luego, la relación entre efecto invernadero y calentamiento global. Y finalmente, los impactos ambientales asociados a este fenómeno. De esta manera, podremos analizar el tema de forma ordenada y relacionarlo con la importancia de aplicar buenas prácticas ambientales. El objetivo general de esta capacitación es fortalecer los conocimientos del personal de CHEC-SAC sobre el cambio climático, abordando sus principales causas y consecuencias ambientales de una manera sencilla y comprensible. La idea es que todos podamos entender que el cambio climático no es un tema lejano, sino un fenómeno que puede afectar directamente al ambiente, a los recursos naturales y también al desarrollo de nuestras actividades diarias y laborales. Asimismo, esta capacitación busca promover la toma de conciencia ambiental y reforzar la importancia de aplicar buenas prácticas, como el uso responsable de los recursos, la correcta gestión de residuos, el ahorro de energía, el cuidado del agua y la reducción de acciones que puedan generar impactos negativos al ambiente. De esta manera,
contribuimos a una gestión ambiental más responsable dentro de nuestras áreas de trabajo. En esta lámina se presentan los objetivos específicos de la charla. Primero, buscamos comprender la diferencia entre tres conceptos que suelen confundirse: cambio climático, efecto invernadero y calentamiento global. Aunque están relacionados, no significan exactamente lo mismo, por eso es importante diferenciarlos desde el inicio. En segundo lugar, identificaremos las principales causas del cambio climático, especialmente aquellas relacionadas con las actividades humanas, como el consumo de combustibles fósiles, la deforestación, las actividades industriales, el transporte y el manejo inadecuado de residuos. Finalmente, reconoceremos las principales consecuencias ambientales que este fenómeno puede generar sobre componentes como el agua, el suelo, el aire, la biodiversidad y los ecosistemas. Con estos objetivos, podremos entender el tema de manera ordenada y relacionarlo con la importancia de aplicar buenas prácticas ambientales en nuestras actividades diarias y laborales. Es importante hablar de cambio climático porque actualmente representa uno de los principales desafíos ambientales a nivel mundial. Este fenómeno no solo se relaciona con el aumento de la temperatura del planeta, sino también con una serie de cambios que afectan directamente al ambiente y a las actividades humanas. Entre sus principales efectos se encuentran la alteración de los patrones de lluvia, el incremento de eventos climáticos extremos como sequías, inundaciones, olas de calor o lluvias intensas, así como la pérdida de biodiversidad y la afectación de los ecosistemas. Además, el cambio climático puede generar impactos sobre recursos naturales importantes, como el agua, el suelo y el aire. Por ejemplo, la reducción de fuentes de agua, el deterioro de suelos o la afectación de especies pueden alterar el equilibrio ambiental y generar consecuencias en distintas actividades productivas y sociales. Por ello, hablar de cambio climático nos permite comprender mejor el problema, identificar sus causas y reconocer la importancia de adoptar buenas prácticas ambientales. Desde nuestras actividades diarias y laborales, podemos contribuir mediante el uso responsable de los recursos, la adecuada gestión de residuos, el ahorro de energía y la prevención de impactos ambientales. En ese sentido, conocer este tema es fundamental para fortalecer la conciencia ambiental y actuar de manera más responsable frente a los cambios que enfrenta nuestro planeta. En esta lámina se presentan las ideas principales que guiarán el desarrollo de la charla. Primero, abordaremos el efecto invernadero, ya que es un proceso natural que permite que la Tierra conserve parte del calor necesario para la vida. Sin embargo, cuando este proceso se intensifica por el aumento de gases en la atmósfera, se genera un desequilibrio. Luego, veremos el calentamiento global, que está relacionado con el incremento progresivo de la temperatura promedio del planeta. Este aumento de temperatura es una de las señales más visibles del cambio climático actual. También revisaremos las causas humanas, debido a que muchas actividades como el uso de combustibles fósiles, la deforestación, la industria, el transporte y el manejo inadecuado de residuos contribuyen al incremento de gases de efecto invernadero. Finalmente, analizaremos las consecuencias ambientales, enfocándonos en los impactos sobre el agua, el suelo, el aire, la biodiversidad y los ecosistemas. Estas 4 ideas nos permitirán entender el tema de manera ordenada, desde cómo se origina el problema hasta cuáles son sus principales efectos en el ambiente y por qué es importante actuar de forma responsable. A continuación, iniciaremos con la sección de conceptos básicos. En esta parte revisaremos algunos términos importantes que nos permitirán comprender mejor el cambio climático. Antes de hablar de sus causas y consecuencias, es necesario diferenciar conceptos como clima, tiempo atmosférico, cambio climático, efecto invernadero y calentamiento global. Estos conceptos nos ayudarán a entender que el cambio climático no se refiere únicamente al aumento de la temperatura, sino a una serie de cambios que afectan el equilibrio natural del planeta, los ecosistemas, los recursos naturales y las actividades humanas. Con esta base, podremos avanzar de manera más clara hacia las siguientes secciones de la presentación. En esta lámina vamos a definir qué es el clima. El clima es el promedio de las condiciones atmosféricas de un lugar durante largos periodos de tiempo, generalmente de varios años o incluso décadas.
Esto significa que el clima no se refiere a lo que pasa en un día específico, sino al comportamiento habitual de la atmósfera en una determinada zona. Para definirlo, se consideran variables como la temperatura, la precipitación, la humedad, el viento y la nubosidad. Gracias al estudio de estas condiciones, podemos describir si un lugar tiene un clima cálido, frío, seco, lluvioso o templado. Comprender este concepto es importante porque el cambio climático justamente implica alteraciones en esos patrones que normalmente caracterizan a una región. Por eso, antes de hablar de cambio climático, primero debemos tener claro qué entendemos por clima. En esta lámina podemos observar la diferencia entre el tiempo atmosférico y el clima. El tiempo atmosférico se refiere al estado momentáneo de la atmósfera en un lugar y momento determinado. Es decir, describe lo que ocurre en el corto plazo, por ejemplo, si hoy está lloviendo, si hace calor, si hay viento o si el cielo está nublado. Estas condiciones pueden cambiar en cuestión de horas o días. En cambio, el clima representa el comportamiento promedio de esas condiciones atmosféricas durante largos periodos de tiempo, generalmente durante años o décadas. Por ejemplo, cuando decimos que una zona tiene un clima cálido, seco, frío o lluvioso, nos referimos a una característica habitual de esa región. Por eso, la idea clave es que el tiempo atmosférico describe condiciones de corto plazo, mientras que el clima analiza patrones promedio a largo plazo. Esta diferencia es importante porque el cambio climático se relaciona justamente con alteraciones prolongadas en esos patrones climáticos. En esta lámina se presenta la definición de cambio climático. El cambio climático es la variación significativa y prolongada de los patrones climáticos del planeta. Esto significa que no se trata de un cambio momentáneo del tiempo, como un día de lluvia o una ola de calor aislada, sino de modificaciones persistentes que ocurren durante largos periodos, generalmente a lo largo de décadas o más. Estas variaciones pueden observarse en diferentes componentes del sistema climático, como la temperatura, las precipitaciones, los vientos y otros patrones atmosféricos. Por ello, el cambio climático puede manifestarse tanto a nivel global como regional y local, afectando de distintas maneras a los ecosistemas y a las actividades humanas. La idea clave es que el cambio climático representa un cambio duradero en el comportamiento del clima de la Tierra, y por esa razón es considerado uno de los principales desafíos ambientales de la actualidad. En esta lámina se muestra la diferencia entre el cambio climático natural y el cambio climático actual. A lo largo de la historia de la Tierra, el clima siempre ha experimentado variaciones naturales. Estos cambios se han producido por factores como las erupciones volcánicas, las variaciones en la radiación solar, los movimientos orbitales del planeta y otros procesos propios del sistema climático. Sin embargo, estos cambios naturales suelen ocurrir de manera gradual y en escalas de tiempo muy prolongadas, es decir, durante miles o incluso millones de años. Por otro lado, el cambio climático actual se diferencia porque está ocurriendo con mayor rapidez y está influenciado principalmente por las actividades humanas. Entre estas actividades se encuentran la quema de combustibles fósiles, la deforestación, las actividades industriales, el transporte y el cambio de uso del suelo, las cuales incrementan la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Por eso, la principal diferencia es que, aunque el clima siempre ha cambiado de forma natural, el cambio climático actual se caracteriza por su aceleración y por el impacto de las actividades humanas. Esto intensifica sus efectos sobre los ecosistemas, los recursos naturales y también sobre las actividades humanas. En esta lámina se presenta el sistema climático de la Tierra, el cual está conformado por diferentes componentes naturales que interactúan entre sí y permiten regular las condiciones del clima del planeta. Dentro de este sistema encontramos la atmósfera, que es la capa de gases que rodea la Tierra y cumple un papel importante en la regulación de la temperatura y los fenómenos meteorológicos. También están los océanos, que almacenan y distribuyen calor, influyendo en la temperatura, las lluvias y la circulación del clima a nivel global. Otro componente importante son los suelos, ya que participan en el almacenamiento de agua, carbono y nutrientes. La vegetación también cumple una función clave, porque contribuye a la captura de carbono,
regula la humedad y forma parte del equilibrio de los ecosistemas. Asimismo, el hielo ayuda a reflejar la radiación solar y contribuye al equilibrio térmico del planeta. Finalmente, los seres vivos interactúan con todos estos componentes y forman parte de los ciclos naturales. Por ello, cuando uno de estos elementos se altera, puede afectar el equilibrio del sistema climático y generar cambios en las condiciones ambientales. En esta lámina se explica qué son los gases de efecto invernadero y cuál es su importancia dentro del sistema climático. Los gases de efecto invernadero son componentes presentes en la atmósfera que tienen la capacidad de retener parte del calor que la Tierra emite después de recibir la radiación solar. Este proceso, de manera natural, es importante porque permite mantener una temperatura adecuada para la vida en el planeta. Entre los principales gases de efecto invernadero se encuentran el dióxido de carbono o CO, que se genera principalmente por la quema de combustibles fósiles y la deforestación, el metano o CH, asociado a actividades como la ganadería, la descomposición de residuos orgánicos y la extracción de combustibles, y el óxido nitroso o NO, relacionado con el uso de fertilizantes, actividades agrícolas y algunos procesos industriales. También se encuentra el vapor de agua, que es un gas natural presente en la atmósfera y contribuye al efecto invernadero. El problema ocurre cuando la concentración de estos gases aumenta en exceso, ya que se intensifica la retención de calor en la atmósfera. Esto contribuye al calentamiento global y, como consecuencia, al cambio climático. En esta lámina se presentan los conceptos principales que se desarrollarán durante la presentación. Primero, revisaremos el efecto invernadero, que es un fenómeno natural mediante el cual ciertos gases presentes en la atmósfera retienen parte del calor que emite la Tierra. Este proceso es importante porque permite mantener una temperatura adecuada para la vida. Luego, abordaremos el calentamiento global, que se refiere al aumento progresivo de la temperatura promedio del planeta. Este incremento está relacionado principalmente con el aumento de gases de efecto invernadero. También veremos el concepto de emisiones, que corresponde a la liberación de gases de efecto invernadero generados por actividades humanas, como el transporte, la industria, la agricultura y la deforestación. Posteriormente, analizaremos los impactos ambientales que puede generar el cambio climático sobre el agua, el suelo, el aire, la biodiversidad y los ecosistemas. Finalmente, revisaremos algunas acciones preventivas que pueden aplicarse para reducir emisiones, optimizar el uso de recursos y promover buenas prácticas ambientales en nuestras actividades diarias y laborales. A continuación, iniciaremos con la sección de efecto invernadero. Este es un concepto fundamental para comprender el cambio climático, ya que se trata de un proceso natural que permite que la Tierra conserve parte del calor que recibe del Sol. Gracias a este fenómeno, el planeta mantiene una temperatura adecuada para la vida. Sin embargo, el problema aparece cuando la concentración de gases de efecto invernadero aumenta en exceso debido a las actividades humanas. Esto provoca que se retenga más calor del necesario en la atmósfera, generando un desequilibrio en el sistema climático. En las siguientes láminas veremos cómo funciona este proceso, por qué es importante y cómo se relaciona con el calentamiento global y el cambio climático actual. En esta lámina se explica qué es el efecto invernadero y cómo funciona dentro del sistema climático de la Tierra. El efecto invernadero es un fenómeno natural mediante el cual ciertos gases presentes en la atmósfera retienen parte del calor que la Tierra emite después de recibir la radiación solar. Es decir, la energía del Sol llega a la superficie terrestre, calienta el planeta y luego una parte de ese calor intenta salir nuevamente hacia el espacio. Sin embargo, los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el vapor de agua, retienen una parte de ese calor en la atmósfera. Gracias a este proceso natural, la Tierra mantiene una temperatura adecuada para la vida. El problema no es el efecto invernadero en sí, porque es necesario para que exista vida en el planeta. El problema ocurre cuando la concentración de estos gases aumenta en exceso debido a las actividades humanas. Cuando esto sucede, se retiene más calor del necesario, se altera el equilibrio térmico del planeta y se contribuye al calentamiento global.
En esta lámina se explica el funcionamiento del efecto invernadero en 3 etapas principales. Primero, tenemos el ingreso de la radiación solar. La energía del Sol atraviesa la atmósfera y llega a la superficie terrestre, calentando la Tierra, los océanos, los suelos y otros componentes del planeta. Luego, después de absorber esa energía, la superficie de la Tierra libera parte del calor nuevamente hacia la atmósfera en forma de radiación infrarroja. Es decir, la Tierra no se queda con toda la energía recibida, sino que emite una parte de ese calor hacia el exterior. Finalmente, intervienen los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera, como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el vapor de agua. Estos gases retienen una parte del calor emitido por la Tierra y evitan que escape completamente al espacio. Gracias a este proceso natural, el planeta mantiene una temperatura adecuada para la vida. Sin embargo, cuando la concentración de estos gases aumenta en exceso, se retiene más calor del necesario, lo que intensifica el calentamiento global y contribuye al cambio climático. El efecto invernadero natural cumple una función muy importante, ya que permite conservar parte del calor que el planeta recibe del Sol. Gracias a este proceso, la temperatura promedio de la Tierra se mantiene dentro de un rango adecuado para que exista agua líquida, vegetación, ecosistemas y condiciones favorables para los seres vivos. Si este fenómeno no existiera, la mayor parte del calor que la Tierra emite escaparía directamente al espacio. Como consecuencia, el planeta tendría temperaturas demasiado bajas y sería mucho más frío e inhóspito, lo que dificultaría el desarrollo de la vida tal como la conocemos. Por eso, es importante aclarar que el efecto invernadero no es negativo en sí mismo. Al contrario, es un proceso natural y necesario para mantener el equilibrio térmico del planeta. El problema aparece cuando la concentración de gases de efecto invernadero aumenta en exceso por actividades humanas. En ese caso, se retiene más calor del necesario, se altera el equilibrio del sistema climático y se contribuye al calentamiento global. Como vimos anteriormente, el efecto invernadero natural es necesario para mantener una temperatura adecuada en la Tierra. Sin embargo, el problema aparece cuando la concentración de gases de efecto invernadero aumenta en exceso dentro de la atmósfera. Actualmente, diversas actividades humanas contribuyen a este incremento, como la industria, el transporte, la agricultura, la ganadería, la generación de residuos y la deforestación. Estas actividades liberan gases como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, los cuales tienen la capacidad de retener calor. Cuando hay una mayor cantidad de estos gases, la atmósfera retiene más calor del necesario. Como consecuencia, se altera el equilibrio natural del sistema climático y se favorece el calentamiento global. Este aumento de temperatura puede generar cambios en el clima, mayor frecuencia de eventos extremos, afectación de los ecosistemas y presión sobre recursos naturales como el agua, el suelo y la biodiversidad. Por eso, el problema no es el efecto invernadero en sí, sino su intensificación por el exceso de gases generado principalmente por actividades humanas. En esta lámina se presentan los principales gases de efecto invernadero asociados a las actividades humanas. El primero es el dióxido de carbono, conocido como CO. Este gas se genera principalmente por la quema de combustibles fósiles, como el petróleo, el diésel, el gas y el carbón, los cuales se utilizan en actividades industriales, transporte y generación de energía. También se relaciona con la deforestación, ya que al reducirse la cobertura vegetal disminuye la capacidad de absorber carbono de la atmósfera. El segundo gas es el metano, o CH. Este se produce principalmente por actividades como la ganadería, la descomposición de residuos orgánicos y la extracción o uso de combustibles. Aunque se encuentra en menor cantidad que el dióxido de carbono, tiene una alta capacidad de retener calor en la atmósfera. El tercer gas es el óxido nitroso, o NO, el cual está asociado al uso de fertilizantes, algunas actividades agrícolas y ciertos procesos industriales. Estos gases, al acumularse en exceso en la atmósfera, intensifican el efecto invernadero natural, favoreciendo el calentamiento global y contribuyendo al cambio climático. Por ello,
Es importante conocer sus principales fuentes para poder identificar acciones de prevención y reducción de emisiones. En esta diapositiva, se presentan las principales actividades humanas que incrementan la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estas actividades generan emisiones de gases como dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, los cuales contribuyen a intensificar la retención de calor en el planeta. Entre las principales fuentes encontramos el transporte, debido al uso de combustibles fósiles en vehículos, camiones y maquinaria. También está la industria, que genera emisiones por sus procesos productivos y por el consumo intensivo de energía. En el caso de la minería, las emisiones pueden estar relacionadas con la operación de equipos, transporte interno, consumo de combustibles y uso de energía. Asimismo, la generación de energía basada en carbón, petróleo o gas también contribuye al incremento de estos gases. Otra fuente importante es la agricultura, especialmente por el uso de fertilizantes, el manejo de suelos y la ganadería. Además, la deforestación reduce la cobertura vegetal que ayuda a absorber carbono, mientras que el manejo inadecuado de residuos puede generar metano por la descomposición de materia orgánica. Por ello, identificar estas fuentes es importante para aplicar medidas de prevención, reducción de emisiones y buenas prácticas ambientales. A continuación, pasaremos a la sección de calentamiento global. Después de haber revisado qué es el efecto invernadero y por qué es un fenómeno natural necesario para la vida, ahora veremos qué ocurre cuando este proceso se intensifica por el exceso de gases de efecto invernadero en la atmósfera. El calentamiento global se relaciona directamente con el aumento progresivo de la temperatura promedio del planeta. Este incremento no ocurre de manera aislada, sino que está vinculado principalmente a actividades humanas que generan emisiones, como el transporte, la industria, la generación de energía, la agricultura, la deforestación y el manejo de residuos. En esta sección explicaremos qué es el calentamiento global, cómo se diferencia del cambio climático y por qué representa una señal importante del desequilibrio que se está generando en el sistema climático de la Tierra. De esta manera, podremos comprender mejor cómo el incremento de temperatura influye en los cambios ambientales que observamos actualmente. El calentamiento global es el aumento progresivo de la temperatura promedio de la Tierra. Este fenómeno ocurre cuando la atmósfera retiene más calor del necesario debido al incremento de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Estos gases se generan principalmente por actividades humanas, como el transporte, la industria, la generación de energía, la deforestación y la agricultura. Al aumentar su concentración en la atmósfera, se intensifica la retención de calor y se altera el equilibrio térmico natural del planeta. Es importante mencionar que el calentamiento global no es exactamente lo mismo que el cambio climático, pero sí está directamente relacionado. El calentamiento global es una de las principales manifestaciones del cambio climático, ya que el aumento sostenido de la temperatura puede generar alteraciones en las lluvias, derretimiento de glaciares, aumento del nivel del mar y mayor frecuencia de eventos climáticos extremos. Por ello, comprender este concepto nos permite entender mejor cómo las actividades humanas pueden influir en el sistema climático de la Tierra. En esta lámina se explica la diferencia entre dos conceptos que muchas veces se utilizan como si fueran iguales: el calentamiento global y el cambio climático. El calentamiento global se refiere específicamente al aumento progresivo de la temperatura promedio de la Tierra. Este aumento ocurre principalmente por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, los cuales retienen más calor del necesario y alteran el equilibrio térmico natural del planeta. En cambio, el cambio climático es un concepto más amplio. No solo considera el aumento de la temperatura, sino también otros cambios significativos y prolongados en el clima, como la alteración de los patrones de lluvia, el incremento de eventos climáticos extremos, los cambios en los océanos, el derretimiento de glaciares y la afectación de los ecosistemas. Por eso, podemos decir que el calentamiento global contribuye al cambio climático, pero no son exactamente lo mismo. El calentamiento global es una de las principales causas y manifestaciones del cambio climático, mientras que el cambio climático abarca un conjunto más amplio de impactos ambientales.
Comprender esta diferencia es importante para analizar mejor el problema y reconocer cómo el aumento de temperatura puede generar consecuencias en distintos componentes del ambiente. En esta lámina se presentan algunas de las principales evidencias del calentamiento global, es decir, señales observables que demuestran que la temperatura promedio del planeta se está incrementando y que este cambio está afectando diferentes componentes del sistema climático. Una de las evidencias más claras es el aumento sostenido de las temperaturas. Esto significa que, con el paso del tiempo, se registran temperaturas promedio más altas a nivel global, lo cual altera el equilibrio natural del clima. Otra evidencia importante es el retroceso de los glaciares. Las masas de hielo y nieve se reducen progresivamente debido al incremento de la temperatura, afectando también la disponibilidad de agua en algunas regiones. Asimismo, se observa una mayor frecuencia e intensidad de las olas de calor, que son eventos de temperaturas extremas que pueden afectar a los ecosistemas, la salud de las personas y las actividades humanas. También se presentan cambios en los patrones de lluvia, lo que puede generar periodos de sequía o, por el contrario, lluvias intensas en determinadas zonas. Por ello, estas evidencias nos muestran que el calentamiento global no es un fenómeno aislado, sino una realidad observable que puede generar impactos ambientales importantes. La principal razón es la mayor concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Cuando estos gases, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, se acumulan en exceso, forman una capa que retiene una mayor cantidad del calor emitido por la Tierra después de recibir la radiación solar. En condiciones naturales, parte de ese calor escapa al espacio. Sin embargo, cuando la concentración de estos gases es mayor, el calor queda atrapado en mayor proporción y se altera el equilibrio térmico natural del planeta. Este incremento de gases está relacionado principalmente con actividades humanas, como el transporte, la industria, la generación de energía, la agricultura, la deforestación y el manejo inadecuado de residuos. Todas estas actividades liberan emisiones que se acumulan en la atmósfera y favorecen la retención de calor. Como consecuencia, se produce un aumento progresivo de la temperatura promedio de la Tierra. Por eso, a mayor emisión de gases, mayor concentración en la atmósfera, mayor retención de calor y, finalmente, mayor aumento de temperatura. A continuación, pasaremos a la sección de causas del cambio climático. Hasta este punto hemos revisado conceptos importantes como el efecto invernadero, los gases de efecto invernadero y el calentamiento global. Ahora veremos cuáles son las principales actividades y factores que están acelerando el cambio climático actual. Es importante recordar que el clima de la Tierra siempre ha presentado variaciones naturales. Sin embargo, el cambio climático actual se diferencia porque está ocurriendo con mayor rapidez y está influenciado principalmente por las actividades humanas. Dentro de las causas que revisaremos se encuentran la quema de combustibles fósiles, el transporte, la industria, la generación de energía, la agricultura, la ganadería, la deforestación y el manejo inadecuado de residuos. Todas estas actividades pueden incrementar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. En esta sección analizaremos cómo estas fuentes contribuyen al calentamiento global y cómo, al alterar el equilibrio climático, pueden generar impactos sobre los ecosistemas, los recursos naturales y las actividades humanas. A lo largo de la historia de la Tierra, el clima siempre ha tenido variaciones naturales. Estas variaciones pueden originarse por procesos propios de la naturaleza, como las erupciones volcánicas, los cambios en la radiación solar y los ciclos naturales del sistema climático. Por ejemplo, las erupciones volcánicas pueden liberar cenizas y gases a la atmósfera, lo que puede modificar temporalmente la cantidad de radiación solar que llega a la superficie terrestre. Asimismo, las variaciones solares, es decir, los cambios en la intensidad de la energía emitida por el Sol, también pueden influir en la temperatura del planeta. Además, existen ciclos naturales del clima, relacionados con variaciones en la circulación de los océanos y de la atmósfera, que pueden afectar el comportamiento climático en determinadas regiones. Sin embargo, es importante precisar que estas causas naturales suelen ocurrir de manera gradual y en escalas de tiempo prolongadas. Por ello,
aunque forman parte del comportamiento natural del sistema climático, no explican por sí solas la rapidez del cambio climático actual, el cual está asociado principalmente al aumento de gases de efecto invernadero por actividades humanas. Estas causas corresponden a las actividades realizadas por las personas que incrementan la emisión de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. A diferencia de las causas naturales, las causas humanas tienen una mayor relación con la rapidez del cambio climático actual, debido al aumento continuo de emisiones generadas por nuestras actividades productivas y cotidianas. Entre las principales causas humanas se encuentran la quema de combustibles fósiles, el transporte, la industria, la generación de energía, la agricultura, la ganadería, la deforestación y el manejo inadecuado de residuos. Por ejemplo, el transporte y la industria generan emisiones por el uso de combustibles y energía. La agricultura y la ganadería pueden liberar gases como el metano y el óxido nitroso. La deforestación reduce la cobertura vegetal que ayuda a absorber carbono, y los residuos orgánicos pueden generar metano durante su descomposición. Estas actividades liberan gases como dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, los cuales se acumulan en la atmósfera, intensifican el efecto invernadero y favorecen el calentamiento global. Por ello, identificar estas fuentes es fundamental para promover acciones de prevención, reducción de emisiones y una gestión ambiental más responsable. Se presenta una de las principales causas humanas del cambio climático, la quema de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son recursos energéticos no renovables, como el petróleo, el diésel, el gas natural y el carbón. Estos se utilizan en diferentes actividades, principalmente en el transporte, la generación de energía, la industria y la operación de maquinaria y equipos. Cuando estos combustibles se queman, liberan gases de efecto invernadero a la atmósfera, especialmente dióxido de carbono o CO. Este gas se acumula en la atmósfera y contribuye a intensificar el efecto invernadero, reteniendo más calor del necesario y favoreciendo el calentamiento global. Por ejemplo, en el transporte se generan emisiones por el uso de vehículos, camiones, aviones y maquinaria que funcionan con combustibles derivados del petróleo. En la industria y la generación de energía, las emisiones se producen por el consumo de carbón, petróleo o gas para operar procesos, equipos e instalaciones. Por ello, la dependencia de combustibles fósiles representa una fuente importante de emisiones antrópicas. Reducir su consumo, mejorar la eficiencia energética y promover el uso de energías más limpias son acciones necesarias para disminuir el impacto ambiental y contribuir a la mitigación del cambio climático. El transporte y la maquinaria es una de las fuentes humanas que incrementan las emisiones de gases de efecto invernadero. El transporte y la operación de maquinaria requieren el uso de combustibles fósiles, principalmente diésel, gasolina y gas. Al utilizar estos combustibles, se liberan emisiones a la atmósfera, especialmente dióxido de carbono, además de otros contaminantes asociados a la combustión. Entre las principales fuentes se encuentran los vehículos livianos y pesados, los camiones de transporte de carga, la maquinaria pesada utilizada en actividades como construcción, minería y movimiento de tierras, así como equipos motorizados como generadores, luminarias u otros equipos de apoyo operativo. Estas emisiones son importantes porque contribuyen al aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, intensificando la retención de calor y favoreciendo el calentamiento global. Por ello, resulta fundamental optimizar el uso de vehículos y maquinaria, evitar tiempos prolongados de ralentí, realizar mantenimiento preventivo, controlar el consumo de combustible y promover tecnologías más eficientes. Estas acciones ayudan a reducir emisiones, mejorar el desempeño ambiental y contribuir a la mitigación del cambio climático. La industria y la generación de energía es otra de las causas humanas que contribuyen al cambio climático. Estas actividades requieren un alto consumo de energía para operar procesos, equipos e instalaciones. En muchos casos, esta energía proviene de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas natural. Al quemarse estos combustibles, se liberan gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, principalmente dióxido de carbono. Dentro de las principales fuentes se encuentran los procesos industriales, como la fabricación de cemento,
acero, vidrio, productos químicos y otros materiales. También se incluye la generación de energía en centrales térmicas, donde se utilizan combustibles fósiles para producir electricidad. Asimismo, la operación de hornos, calderas, turbinas, motores y equipos industriales representa un consumo energético importante que puede generar emisiones significativas. Por ello, la industria y la generación de energía tienen un papel importante dentro de las emisiones antrópicas. Para reducir su impacto ambiental, es necesario mejorar la eficiencia energética, optimizar los procesos productivos, realizar mantenimiento adecuado de equipos y promover el uso de fuentes de energía más limpias. En esta lámina se presenta la deforestación como una de las causas humanas que contribuyen al cambio climático. La deforestación consiste en la reducción o eliminación de la cobertura forestal, generalmente por actividades como la tala de árboles, el cambio de uso del suelo, la expansión agrícola, la construcción de infraestructura u otras actividades humanas. Los bosques cumplen una función muy importante dentro del equilibrio ambiental, ya que capturan dióxido de carbono de la atmósfera y ayudan a regular el clima. Cuando se pierde cobertura vegetal, disminuye la capacidad natural de absorber CO, lo que favorece una mayor acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Además, la deforestación no solo afecta la captura de carbono, sino que también genera pérdida de hábitats, reducción de biodiversidad, erosión del suelo y alteraciones en el ciclo del agua. Esto puede impactar directamente en los ecosistemas y en los recursos naturales que son importantes para las personas y las actividades productivas. Por ello, prevenir la deforestación, promover la reforestación y gestionar el uso del suelo de manera sostenible son acciones importantes para reducir impactos ambientales y contribuir a la mitigación del cambio climático. En esta lámina se presenta la agricultura y la ganadería como actividades humanas que también contribuyen al incremento de gases de efecto invernadero. Estas actividades son importantes para la producción de alimentos. Sin embargo, pueden generar emisiones principalmente de metano, conocido como CHE, y óxido nitroso, conocido como NO. En el caso de la ganadería, una de las principales fuentes de emisión es el metano, que se produce durante la fermentación entérica del ganado, especialmente en animales como vacas y otros rumiantes. También se generan emisiones por la descomposición y manejo del estiércol. Por otro lado, en la agricultura, el uso de fertilizantes nitrogenados puede liberar óxido nitroso hacia la atmósfera. Este gas también contribuye al efecto invernadero y puede generarse por el manejo de suelos agrícolas y ciertas prácticas de cultivo. Además, el uso intensivo de insumos, maquinaria, riego y cambios en el uso del suelo también puede incrementar el impacto ambiental de estas actividades. Por ello, es importante promover buenas prácticas agropecuarias, como el uso eficiente de fertilizantes, una adecuada gestión del estiércol, mejora en la alimentación del ganado y un manejo sostenible de los cultivos, con la finalidad de reducir emisiones y contribuir a la mitigación del cambio climático. El manejo inadecuado de residuos se refiere a la generación, almacenamiento, recolección, tratamiento o disposición final de residuos sin aplicar prácticas adecuadas de control ambiental. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando los residuos orgánicos no se separan correctamente, cuando se disponen en botaderos no autorizados, cuando se realiza quema a cielo abierto o cuando no existe un tratamiento adecuado antes de su disposición final. Uno de los principales problemas se presenta con los residuos orgánicos, ya que al descomponerse en condiciones inadecuadas pueden generar metano, conocido como CHE. Este gas es un gas de efecto invernadero que contribuye a la retención de calor en la atmósfera. Además, la disposición inadecuada de residuos también puede afectar la calidad del suelo, del agua y del aire, generando impactos sobre los ecosistemas y la salud de las personas. Por ello, es importante promover una adecuada gestión integral de residuos, priorizando la reducción, segregación, reutilización, reciclaje y disposición final segura. Estas acciones ayudan a reducir emisiones, prevenir la contaminación y contribuir a una gestión ambiental más responsable. A continuación, pasaremos a la sección de principales consecuencias ambientales. Después de haber revisado qué es el cambio climático,
cómo se relaciona con el efecto invernadero y el calentamiento global, y cuáles son sus principales causas. Ahora veremos los impactos que este fenómeno puede generar en el ambiente. El cambio climático puede afectar distintos componentes naturales, como el agua, el suelo, el aire, los ecosistemas y la biodiversidad. Además, puede intensificar problemas como sequías, lluvias extremas, pérdida de cobertura vegetal, alteración de hábitats y reducción de recursos naturales. En esta sección revisaremos las principales consecuencias ambientales para comprender mejor por qué es importante prevenir, reducir emisiones y adoptar buenas prácticas ambientales. En esta lámina se presenta el aumento de temperatura como una de las principales consecuencias ambientales del cambio climático. Este fenómeno se refiere al incremento progresivo de las temperaturas ambientales y superficiales del planeta, producto de la mayor retención de calor en la atmósfera. Cuando la temperatura aumenta de manera sostenida, se altera el equilibrio natural de los ecosistemas y se generan impactos sobre las personas, los animales, las plantas y los recursos naturales. Uno de los efectos más visibles son las olas de calor, que son periodos de temperaturas elevadas que pueden presentarse con mayor frecuencia e intensidad. Estas condiciones pueden generar estrés térmico, afectando la salud de las personas y también el bienestar de los animales y la vegetación. Además, el aumento de temperatura puede modificar la distribución de especies, afectar la disponibilidad de agua, alterar los ciclos naturales y generar presión sobre los ecosistemas. Algunas especies pueden verse obligadas a desplazarse, mientras que otras pueden tener dificultades para adaptarse a nuevas condiciones ambientales. Por ello, esta consecuencia es importante porque evidencia cómo el cambio climático puede afectar directamente el equilibrio ambiental y la calidad de vida. En esta lámina se presenta el derretimiento de glaciares como una de las principales consecuencias ambientales del cambio climático. Los glaciares son reservas naturales de agua dulce y cumplen un papel importante en el equilibrio hídrico de muchas regiones. Sin embargo, debido al aumento de la temperatura global, estas masas de hielo se están reduciendo de manera progresiva, especialmente en zonas polares y en glaciares de montaña. Este derretimiento genera una pérdida de reservas de agua dulce, lo cual puede afectar la disponibilidad de agua para las personas, las comunidades, los ecosistemas y distintas actividades productivas. En muchas cuencas, los glaciares aportan agua a ríos, lagos y acuíferos, por lo que su reducción puede alterar los caudales naturales y generar cambios en la disponibilidad del recurso hídrico durante el año. Además, la pérdida de glaciares puede afectar ecosistemas acuáticos y terrestres, así como especies que dependen de estos ambientes. También puede incrementar riesgos asociados a cambios en las cuencas, como menor regulación natural del agua o variaciones en los flujos hídricos. Por ello, el derretimiento de glaciares evidencia cómo el cambio climático puede afectar directamente los recursos hídricos y el equilibrio ambiental. El aumento del nivel del mar se refiere al incremento progresivo del nivel promedio de los océanos. Está relacionado principalmente con dos procesos: el derretimiento de glaciares y capas de hielo, que aportan más agua al océano, y la expansión térmica del agua marina, que ocurre cuando los océanos absorben calor y aumentan su volumen. El aumento del nivel del mar representa un riesgo importante para las zonas costeras, ya que puede generar inundaciones, erosión del litoral y pérdida de playas. También puede afectar viviendas, carreteras, puertos y otra infraestructura ubicada cerca del mar. Además, este fenómeno puede impactar ecosistemas marinos y costeros, como manglares, humedales, arrecifes y zonas de reproducción de diversas especies. Cuando estos ecosistemas se alteran, también se afecta la biodiversidad y los servicios ambientales que brindan. Por ello, el aumento del nivel del mar es una consecuencia relevante del cambio climático, porque no solo afecta al ambiente marino, sino también a las comunidades, actividades económicas e infraestructura ubicadas en zonas costeras. Los eventos climáticos extremos son fenómenos meteorológicos de alta intensidad o frecuencia que pueden generar impactos significativos en el ambiente, la infraestructura, los ecosistemas y las actividades humanas. Entre ellos se encuentran las inundaciones, tormentas, huaicos, incendios forestales y olas de calor. Las inundaciones pueden producirse por lluvias intensas,
desbordes de ríos o acumulación de agua en zonas vulnerables. Las tormentas severas pueden estar acompañadas de fuertes vientos, precipitaciones intensas y descargas eléctricas. En zonas de pendiente, las lluvias extremas también pueden desencadenar huaicos, generando arrastre de lodo, rocas y sedimentos. Por otro lado, los incendios forestales pueden incrementarse en condiciones de altas temperaturas, sequedad y pérdida de humedad en la vegetación. Asimismo, las olas de calor representan un riesgo para la salud de las personas, la biodiversidad y los ecosistemas. Por ello, estos eventos evidencian la importancia de fortalecer la prevención, la adaptación y la respuesta frente a los impactos del cambio climático. La biodiversidad comprende la variedad de especies, ecosistemas y relaciones ecológicas que existen en el planeta. Cuando el clima cambia de manera progresiva, también se alteran las condiciones que permiten la supervivencia de muchas especies, como la temperatura, las lluvias, la disponibilidad de agua y las características de sus hábitats. Uno de los principales efectos es la pérdida de hábitats, ya que muchos ecosistemas se ven modificados o degradados por el aumento de temperatura, la sequía, los incendios, las inundaciones u otros eventos extremos. Como consecuencia, algunas especies se ven obligadas a migrar hacia otras zonas en busca de condiciones más favorables para sobrevivir. Sin embargo, no todas las especies logran adaptarse o desplazarse con la misma facilidad. Por ello, algunas poblaciones disminuyen y otras pueden llegar a encontrarse en riesgo de extinción. Además, cuando una especie se ve afectada, también pueden alterarse las cadenas alimentarias y el equilibrio general de los ecosistemas. Por eso, el impacto en la biodiversidad es una consecuencia muy importante del cambio climático, porque afecta directamente la estabilidad de los ecosistemas y los servicios ambientales que sostienen la vida. Los ecosistemas acuáticos incluyen ríos, lagos, humedales, mares y océanos. Estos ambientes son muy sensibles a los cambios de temperatura, a la disponibilidad de oxígeno y a las variaciones en las condiciones físicas y químicas del agua. Uno de los principales efectos es el aumento de la temperatura del agua. Cuando el agua se calienta, puede disminuir la cantidad de oxígeno disuelto, lo cual afecta directamente a peces, corales, algas y otros organismos acuáticos que dependen de estas condiciones para sobrevivir. Además, el incremento de temperatura puede alterar los hábitats acuáticos, modificar la distribución de especies y generar afectaciones como el blanqueamiento de corales o la disminución de poblaciones de organismos sensibles. Estos cambios también pueden impactar actividades humanas, como la pesca, la disponibilidad de agua y la seguridad alimentaria, especialmente en comunidades que dependen de los recursos acuáticos. Por ello, proteger los ecosistemas acuáticos es fundamental, ya que cumplen funciones importantes para la biodiversidad, el equilibrio ambiental y el bienestar de las personas. El impacto del cambio climático en los suelos es una consecuencia ambiental importante porque el suelo es la base para la vegetación, la agricultura, los ecosistemas terrestres y muchos procesos naturales. El cambio climático puede alterar las condiciones que mantienen la estabilidad y fertilidad del suelo. Por ejemplo, el aumento de temperatura, las sequías prolongadas, la pérdida de cobertura vegetal y las lluvias intensas pueden favorecer procesos de degradación como la erosión, la desertificación y la pérdida de fertilidad. La erosión ocurre cuando el viento o el agua arrastran las partículas superficiales del suelo, reduciendo su espesor y afectando su capacidad para sostener vida vegetal. La desertificación, por otro lado, se presenta cuando el suelo pierde progresivamente su productividad, especialmente en zonas áridas o con poca vegetación. Además, la pérdida de fertilidad se relaciona con la disminución de materia orgánica, nutrientes y microorganismos necesarios para el funcionamiento del suelo. Esto puede afectar la productividad agrícola, la infiltración del agua y el equilibrio de los ecosistemas. Por ello, proteger los suelos mediante buenas prácticas de conservación, cobertura vegetal y manejo sostenible del territorio es fundamental para reducir los impactos del cambio climático. El cambio climático puede alterar la cantidad y continuidad del recurso hídrico disponible, principalmente por cambios en las lluvias, aumento de temperaturas, sequías prolongadas y reducción de fuentes naturales como glaciares, ríos, lagos y acuíferos.
Uno de los principales efectos es la menor disponibilidad hídrica, lo que significa que puede haber menos agua disponible para consumo humano, agricultura, industria, energía y conservación de ecosistemas. Esto también puede generar estrés hídrico, que ocurre cuando la demanda de agua supera la cantidad disponible o cuando su calidad no es adecuada para los usos requeridos. Además, la disminución del agua puede generar conflictos por su uso, especialmente en zonas donde diferentes sectores dependen del mismo recurso, como comunidades, actividades productivas y ecosistemas. Por ello, es fundamental promover el uso eficiente del agua, proteger las cuencas, evitar la contaminación de fuentes hídricas y fortalecer medidas de adaptación frente al cambio climático. Si bien el cambio climático es un problema global, nuestras decisiones cotidianas también pueden generar un aporte positivo. Una de las primeras acciones es reducir el consumo de energía, apagando luces y equipos cuando no se utilizan, evitando consumos innecesarios y promoviendo el uso eficiente de los recursos. Otra acción importante es optimizar el transporte. Esto implica organizar mejor los traslados, evitar recorridos innecesarios, utilizar rutas eficientes y reducir tiempos de operación que puedan generar mayor consumo de combustible y emisiones. También es fundamental evitar el desperdicio de agua, utilizando este recurso de manera responsable, reportando fugas y promoviendo su ahorro en todas las actividades. Finalmente, la correcta segregación de residuos permite mejorar su manejo, facilitar el reciclaje y reducir impactos ambientales asociados a una disposición inadecuada. Por ello, cada acción cuenta. La suma de pequeñas prácticas responsables puede generar beneficios importantes para el ambiente, mejorar la eficiencia en nuestras actividades y contribuir a un futuro más sostenible. Primero, es importante recordar que el cuidado del ambiente no depende únicamente de grandes acciones, sino también de las decisiones que tomamos todos los días durante nuestras actividades. Cada colaborador tiene un rol importante en la prevención de impactos ambientales y en el uso responsable de los recursos. Una de las principales buenas prácticas es el uso eficiente de recursos. Esto implica utilizar de manera responsable el agua, la energía, los materiales, combustibles e insumos. Por ejemplo, apagar luces y equipos cuando no se utilizan, evitar el desperdicio de agua, controlar el consumo de papel y usar solo lo necesario para cada actividad. Otra práctica importante es el mantenimiento preventivo. Cuando los equipos, vehículos, maquinarias e instalaciones se mantienen en buen estado, se reducen riesgos de fallas, fugas, derrames, emisiones innecesarias o consumos excesivos de energía y combustible. Por ello, el mantenimiento oportuno también contribuye a la prevención ambiental. Asimismo, la reducción de residuos es fundamental. Esto implica evitar la generación innecesaria de residuos, reutilizar materiales cuando sea posible, segregar correctamente y promover el reciclaje. Una adecuada gestión de residuos permite prevenir la contaminación del suelo, agua y aire. También es importante el reporte de condiciones ambientales. Si identificamos fugas, derrames, acumulación inadecuada de residuos, consumo excesivo de recursos o cualquier condición que pueda generar impacto ambiental, debemos reportarlo de manera oportuna para que se tomen acciones correctivas y preventivas. En conclusión, aplicar buenas prácticas ambientales en el trabajo nos permite mejorar la eficiencia, reducir riesgos, cumplir nuestros compromisos ambientales y contribuir a un entorno más seguro, saludable y sostenible. Para finalizar la presentación, es importante recordar los principales mensajes clave sobre el cambio climático. En primer lugar, el cambio climático es real y actualmente representa uno de los principales desafíos ambientales a nivel mundial. Sus efectos ya pueden observarse en el aumento de la temperatura, los cambios en los patrones de lluvia, el retroceso de glaciares, la mayor frecuencia de eventos climáticos extremos y la afectación de ecosistemas y recursos naturales. También debemos recordar que el efecto invernadero es un fenómeno natural y necesario para la vida. Gracias a este proceso, la Tierra mantiene una temperatura adecuada. Sin embargo, el problema aparece cuando la concentración de gases de efecto invernadero aumenta en exceso, ya que esto provoca una mayor retención de calor en la atmósfera y contribuye al calentamiento global.
Otro punto importante es que las actividades humanas son la principal causa del cambio climático actual. Actividades como la quema de combustibles fósiles, el transporte, la industria, la generación de energía, la deforestación, la agricultura, la ganadería y el manejo inadecuado de residuos incrementan las emisiones de gases de efecto invernadero y aceleran este proceso. Asimismo, sus consecuencias afectan directamente al ambiente y a las personas. El cambio climático puede generar impactos sobre los ecosistemas, la biodiversidad, la disponibilidad de agua, los suelos, las zonas costeras y la calidad de vida. Por ello, comprender este tema nos permite tomar mayor conciencia y reconocer que nuestras acciones también son importantes. Reducir el consumo de energía, cuidar el agua, optimizar el transporte, segregar residuos y reportar condiciones ambientales son prácticas que contribuyen a una gestión ambiental más responsable. En conclusión, enfrentar el cambio climático requiere conocimiento, prevención y compromiso. Cada acción cuenta, y desde nuestras actividades diarias y laborales podemos aportar a la protección del ambiente y al bienestar de las generaciones presentes y futuras.